empecemos a leer la palabra de Dios. Marcos 4:1, ¿me acompaña? Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas. Aquí está el otro rasgo de este cambio de estrategia que hace Jesús, ¿verdad? Ya no va a hablar a partir de este momento, ya no va a hablar claramente, directamente, abiertamente del reino de los cielos, sino que ahora va a explicar solamente por medio de parábolas. A partir de este momento el Señor Jesús también cambia eso y dice: ya no les voy a hablar abiertamente del reino de los cielos. La razón: lo han menospreciado, no han escuchado con claridad. Vienen las multitudes a comer gratis, a recibir milagros, o por morbo de quién es este milagrero, o para ver si realmente es el Mesías, o para cacharlo en algo que diga mal para poderle acusar y prenderle. Incluso ya los escribas, los fariseos y los herodianos se juntaron y llegaron a un acuerdo para destruirle. Ese es el contexto de todo lo que está pasando aquí. Entonces el Señor Jesús dice: son muchas multitudes, pero ¿cuántos en realidad vienen? Arrepentidos, buscando la misericordia de Dios y la reconciliación con el Padre. ¿Cuántos vienen con el hambre y el deseo de conocer el reino de los cielos y buscar entrar a Él por medio de la misericordia de Dios? Muy pocos. Y las palabras de arrepentimiento y creer que hablaba Jesús eran muy menospreciadas. La gente principalmente se juntaban, las multitudes, para ver milagros y señales. Como hoy igual, ¿no? O se llenan las iglesias cuando hay milagros, ¿no? Donde se habla de la prosperidad y tantas cosas, donde hay un ungido que toca a la gente y se revuelca porque es el poder de Dios, o prometen hacer noches de milagros y cosas así. Se llenan las multitudes. Pero ¿cuántos aman verdaderamente el hombre, a Jesús, que va a subir a la cruz para derramar su sangre por el perdón de los pecados, el mensaje de reconciliación con Dios y el misterio del reino de los cielos? Y entonces el Señor Jesús aquí va a cambiar la manera de enseñar. Se va a volver parabólica, que significa por medio de ilustraciones y ejemplos, y ya no va a hablar directamente. Así es que bueno, dice: comenzó Jesús a enseñar junto al mar, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Escuche bien, esta es la parábola del día de hoy. El tema del día de hoy se llama la parábola del sembrador. Es un tema muy importante porque además de ser la parábola con la que comienza a explicar el misterio del reino de Dios, también enseña Jesús que esta parábola es la guía para entender todas las parábolas con las que va a enseñar a partir de hoy. Ya no voy a enseñar, también explica por qué lo va a hacer así. Ponga mucha atención, porque el Señor toma esa decisión. Es una decisión de juicio, hermano, al corazón duro, al no querer escuchar, al no querer obedecer, al no recibir estas bendiciones que habla Jesús. Entonces es un tema muy importante, y además de mostrarnos el tipo de predicación, lo que significa y el tipo de audiencia a la que va a enfrentarse y a la que va a llevar el Señor Jesús la palabra de Dios, también nos dice que esta parábola nos enseña la forma en la que ahora tenemos que ir a aprender de Jesús, porque ya va a hablar únicamente por medio de ilustraciones y ejemplos, ya no va a hablar directamente. Así es que nos da aquí la manera de cómo tiene que estar ahora nuestra mente, nuestra atención, nuestro corazón, para poder recibir las bendiciones del reino de los cielos. Así es que muy interesante, hermanos. Y dice así la parábola, Marcos 4:3, ¿ya están ahí? 4:3 dice: oíd, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino,
y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ya, acabó Jesús. ¿Se imagina la cara de la gente? ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó? ¿Qué significa esto? ¿Ahora va a dar clases de agricultura? ¿O va a formar un grupo de campesinos? ¿Qué está pasando aquí? Obviamente, muchos de ustedes han estudiado este pasaje y saben lo que significa. Muchas veces se los han explicado. Pero ellos en ese momento, dice Jesús esto y el que tenga oídos para oír, oiga, y se acabó. Y se fue Jesús. La gente, ¿qué pasó ahora? No entendimos nada. Las parábolas son ejemplos. Lo que significa esta palabra parábola en el griego, significa poner algo al lado de algo. O sea, comparar, poner ejemplos, ilustraciones para enseñar algo. Las parábolas en la Biblia son ejemplos prácticos, terrenales, naturales, para ilustrar cuestiones espirituales y celestiales. ¿Ok? Utiliza ejemplos de lo que vivimos cotidianamente, de lo que la gente veía naturalmente, para ilustrar cómo era el reino de los cielos y para ilustrar cuestiones espirituales y celestiales, utilizando ejemplos de la vida práctica y natural. Esta es, a partir de hoy, la manera que Jesús va a enseñar todo el tiempo. Y no se detiene Jesús y no cambia esta forma hasta que ya casi llega el momento de su crucifixión, cuando ahí dice el texto, comenzó a hablarles abiertamente y claramente. Ya fue unos días antes de que lo crucificaran. El Señor Jesús se dedicó a explicar y hablar los misterios del reino del cielo por medio de ejemplos, comparaciones e ilustraciones. Y estas se llaman parábolas. ¿Ok? Entonces es una instrucción parabólica. Es una historia terrenal con un sentido celestial. La parábola, fíjense el objetivo de Jesús, ponga atención. La parábola obliga a la gente a poner atención. ¿Ven lo que percibe Jesús? La parábola, al no ser clara, tienes que pensar, tienes que concentrarte, escuchar palabra por palabra. Tienes que imaginarte lo que te están explicando, ¿no? Se imaginaban al sembrador, la semilla, los pájaros que llegaban y se comían las semillas, el suelo duro. Todo el mundo había visto un sembrador, todo el mundo caminaba por esas zonas, por esas veredas, era claro para ellos. Por un lado ilustraba y por otro lado cerraba una comprensión directa y natural. Te obligaba a pensar, te obligaba a meditar, te obligaba a poner mucha atención, te obligaba a pedirle a Dios que te revelara, te obligaba a tener un corazón sensible, suave para recibir esa instrucción, que es lo que Jesús quería, porque esas multitudes no estaban respondiendo al Evangelio. Hoy sucede igual, hermanos. Hay multitudes a veces yendo a la iglesia, pero muy pocos convertidos. Aquí lo ilustra el Señor y lo dice en esta parábola con la palabra frutos. No dan frutos. Hay muchos en la iglesia, pero no hay frutos. Hay muchos escuchando, pero no hay frutos, que es lo que vamos a ver en esta parábola, ¿no? Entonces, por un lado, ilustra y alumbra, ilumina el entendimiento al que trae el corazón dispuesto, la necesidad, la sed, el hambre, la atención completa puesta
en la revelación del reino, y por otro lado va a cerrar y va a ensombrecer el entendimiento de la gente que no venga con la actitud correcta y con la necesidad y el hambre de conocer y recibir la palabra de Dios. Ese es el objetivo de las parábolas, ¿no? Para ellos es normal este tipo de enseñanza. Los judíos sabían, muchos rabinos enseñaban de esa manera. Y en el Antiguo Testamento hay muchas parábolas. Así es que ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y ahora, recuerden que ellos sabían de las parábolas, y hay una muy famosa, pero significa que uno es responsable de hasta dónde llegas en esta palabra. Ustedes saben que hay diferentes doctrinas o posiciones doctrinales, ¿no? Un calvinista diría que el Señor elige quién entienda y quién no entienda. Pero no es lo que dice ahí y no es lo que enseña ahí. Así lo interpretan ellos porque ya tienen su onda cuadrada. Pero ahí lo que está haciendo el Señor es responsabilizando a cada uno de cómo va a responder a esa palabra. Y hermanos, primera cosa que tenemos que recibir el día de hoy es: somos responsables cada uno de nosotros de la actitud con la que venimos, las razones por las que buscamos escuchar la palabra y el estado de nuestro corazón con el que queremos recibirla. Somos responsables. Porque como veremos el día de hoy, el sembrador es uno y la palabra es una. Esa no falla, es perfecta, viene del cielo. Lo que hace la gran diferencia es el estado del corazón y las actitudes del ser humano. Vamos a orar para ponernos a estudiar antes de meternos a las parábolas, ¿sale? Pedirle a Dios que nos hable y Él toque nuestra mente y nuestro corazón para entender esta enseñanza. Muy importante, porque dice Jesús que si no entendemos esta parábola, no vamos a entender todas las demás, dice ahí. Porque esta es como la guía de cómo aprender por medio de las parábolas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tarde hermosa, por la gran oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor, que pudimos venir por nuestro propio pie y respirar por nuestro propio medio, y porque nos permites estar en tu presencia para alabarte y para adorarte. Gracias, Señor, por tu palabra que es espíritu y que es vida. Gracias por la cruz en donde tu Hijo Jesús pagó por todas nuestras deudas. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, te pedimos que nos hables, que toques nuestro corazón, que nos ilumines, Señor, el entendimiento para poder ser instruidos el día de hoy con tu verdad. Señor, delante de ti hambrientos estamos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ver una parábola muy famosa para que vean, hermanos, cómo cierra el entendimiento o lo abre el entendimiento el enseñar por parábolas. Y lo que el Señor Jesús quería ahora: esfuércense, pongan atención, vengan con un buen corazón, traigan disponibilidad, revisen las intenciones de estar aquí. Vean esta parábola es la más famosa del Antiguo Testamento y todos se van a acordar de este ejemplo. Segunda de Samuel 12:1. ¿Se acuerda? ¿Qué está pasando aquí? El rey David descubre que una mujer hermosísima vive al lado de su casa, de su palacio, y la codicia. La invita a venir. Ya sabe, porque le preguntó a su sirviente, ya sabe que es Betsabé, la esposa de uno de sus soldados más cercanos, Urías Eteo. Este hombre era de los 30 valientes de David, del grupo de guerreros principales con los que David combatía cuando iba a la guerra. Un amigo, no le importó. Invitó a la mujer, a Betsabé, se acostó con ella
y después quiso encubrir su pecado mandando a su marido a traerlo, emborracharlo y decirle, ve a dormir con tu esposa para cubrir, ¿verdad? Porque se había enterado que la mujer estaba embarazada. Este hombre era un hombre leal y dijo, yo no voy a irme a acostar con mi esposa cuando mis soldados están muriendo en el campo de batalla. Eso no es correcto. Me voy al campo de batalla. Y no fue con su esposa. Así es que David le dijo a Joab, a su general, pon a Urías hasta lo más duro de la batalla, donde está la pelea más fuerte, lo más peligroso, y abandónenlo ahí para que lo maten. Eso hizo David, hermano, terrible. Este hombre, conforme al corazón de Dios, pero humano, ¿verdad? Con pecado y con defectos. Y matan a Urías. Y Jehová manda al profeta a hablar con él. Vean, aquí está esta parábola. Jehová envió a Natán a David por esta causa que les acabo de platicar. Y viniendo a él le dice a David, quiero que me ayudes a juzgar una situación, ¿verdad? Y David se pone acá, está bien, voy a juzgar con mi sabiduría, con mi entendimiento. Vean el trabajo de la parábola, oculta y después revela. Y esto lo vamos a ver aquí claramente. Natán dijo a David, viniendo a él, y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno muy rico, el otro muy pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. O sea, era su tesoro de este hombre pobre. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, que tenía muchas, ¿se acuerda? Ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja, la única oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Vea el verso 5, la reacción de David, el rey David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová. Está muy enojado David por esta injusticia terrible que le acaban de relatar. Vive Jehová, jura por Dios, que el que hizo esto, es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre, David. Está duro esto, ¿no? En ese momento, cada palabra que había dicho Natán se le abrió en la mente a David. ¿Entendió el trabajo de la parábola? Es una ilustración que tiene oculta una verdad profunda espiritual. Es un relato de algo natural que tiene el objetivo de ilustrar y revelar una verdad celestial, espiritual, profunda. Cuando le dijo, eres tú, imagínense David, yo era rico, yo tengo esposas y concubinas, soy el rey, pude haber tenido a la que sea, y Urías solo tenía una. No solamente la tomé lo que más amaba, sino que fui capaz de mandarlo a matar para encubrir mi pecado. ¿Saben qué dijo David después de eso? Solamente pedir perdón. No hubo necesidad de decirle más. Con esa parábola tuvo David. No hubo que decirle más, no hubo que explicarle más. Le había quedado clarísimo. Pero ven cómo todo el relato estuvo encubierta la verdad y el propósito. Hasta el final, eres tú. ¡Wow! La corderita es Betsabé, el hombre pobre que era, toda su posición era Urías. Yo lo traicioné, tomé lo único que él tenía cuando yo tenía de más. Eso es lo que quiere hacer Jesús ahora al enseñar por parábolas. ¿Ya? Darnos enseñanzas profundas y espirituales que pareciera estar cubiertas para que los que no traen un corazón verdadero
buscando y anhelando el reino, la verdad, y no vengan con una intención verdadera y buena de buscar a Dios, no reciban, no entiendan. Pero aquel que quiera recibir, serán abiertos sus ojos y su entendimiento. Ahorita van a ver cómo lo dice. Bueno, Marcos 4:10, sigamos. Jesús dice eso, les enseña que el otro grupo tuvo un buen corazón, ¿verdad? O sea, que la semilla cayó en buena tierra y dio mucho fruto. 4:10, ¿ya están ahí? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Hermanos, cuando estuvo, ¿cómo? Solo. ¿A quién le había dicho la parábola? A la multitud. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que obtuvo Jesús con la parábola? Los demás no entendieron, pero se fueron, no les importó. Fueron por su milagro, fueron por comer gratis, fueron ya. Pero hubo unos ahí, unos cuantos, porque dice estaba solo prácticamente. Solo unos poquitos y los apóstoles se acercaron a él. Yo imagino unos 20, ¿no? 25 de la multitud, hermanos. ¿Qué estás diciendo? Explícanos, queremos saber, tenemos hambre, queremos entender las verdades de Dios, explícanos. Eso es lo que quería descubrir Jesús. Los verdaderos, hermanos, los que quieren el reino, los que buscan la palabra, los que realmente le han recibido a Él, entienden que son palabras que vienen del cielo y traen una actitud de querer aprender. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, pon atención, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. A ustedes les voy a explicar personalmente, les voy a revelar, pero de hoy en adelante voy a explicar solamente con ejemplos e ilustraciones. Esto es, y así lo hace Jesús de aquí para adelante. Pero ¿cuál es el propósito? Jesús lo dice, abra su entendimiento, hermano, porque está duro esto. Está duro. Marcos 4:12. ¿Para qué voy a enseñar con parábolas? Dice, para que viendo, vean y no perciban, no comprendan. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Se dio cuenta que David veía y no percibió? ¿Oyó y no entendía? ¿Se dio cuenta de David? Y era sabio David, no es cualquiera, Pero en la parábola le estaba ocultando una verdad profunda que tenía que ser revelada para confrontarlo. Dice, ¿para qué voy a hablar por parábolas? Dice Jesús, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, y escuchen esto, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que no se conviertan ni sean perdonados. Voy a ocultar las verdades en medio de parábolas para probar sus corazones. ¿Está entendiendo, hermano? Ahora, a nosotros nos tienen que explicar esto. Yo ahorita les voy a explicar esto. Pero los judíos entendieron clarito porque estos textos están en el Antiguo Testamento. En uno de los libros más leídos por ellos, el de Isaías. Y es un juicio de Dios por el corazón duro del pueblo, por vivir en la fornicación, en la idolatría, en la desobediencia, en la rebeldía. Y el Señor un día se cansa y manda juicio por medio de Isaías. Vaya a Isaías 6:8. Entonces los judíos cuando escuchaban a Jesús, este es juicio. ¿Por qué? Porque les he hablado y no entienden. Porque les he querido dar la palabra y no la reciben. Porque han cerrado su corazón. Porque vienen endurecidos. Porque no se han arrepentido. Isaías 6:8. Dice, después oí la voz del Señor. ¿Después de qué, hermanos? ¿Quién sabe después de qué es esto?
Después de que Isaías, después de la muerte del rey Usías, vio la gloria de Dios, vio al trono y al Señor sentado en su trono y vio a los querubines, ¿se acuerda? Y a los serafines que volaban, los alados y decían al Señor, santo, santo, santo. ¿Se acuerdan? Cuando Isaías dijo, ay de mí que soy inmundo de labios, voy a morir. Pero el Señor, o sea, Isaías reconoció su pecado que era inmundo de labios y el Señor agarró un carbón y le chamuscó la boca para que fuera limpio, ¿verdad, hermano? Después de esto que está pasando, donde Isaías tiene esta visión y es purificado, lo que sigue es, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nosotros, la Trinidad. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías, ya purificado, con una boca nueva, chamuscada. Y dijo Dios a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ahí bien, eso es juicio. O sea, ¿por qué hace esto Dios aquí? Nomás vea los primeros 5 capítulos. Pueblo rebelde, fornicario, idólatra, necio, terco, desobediente, ¿verdad? Y dijo, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué el Señor decide esto? Por la misma razón de Jesús. Porque no había arrepentimiento, hermanos. El Señor vino a salvar al pueblo, ¿no? Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pero, hermanos, el mensaje es arrepentíos y creed. Y el Señor les dice, pues ahora van a oír, no van a entender. Van a ver y no van a percibir para que no se arrepientan. Y aquí dice, para que no se... ni se convierta y haya para él sanidad. No se van a convertir hasta que no se conviertan, no se arrepientan de sus malos caminos, hasta que no dejen de hacer lo que ya les prohibí que hicieran, hasta que no dejen la idolatría, hasta que no dejen la fornicación, hasta que no dejen la rebeldía, no van a recibir y no se van a convertir y no serán sanados. ¿Está fuerte o no, hermano? Y ahí está Jesús diciéndoles esto. No. Hay ejemplos de cómo un día el Señor está hablando y ante la dureza del corazón el Señor también decide ya no, y incluso endurecer el corazón. Acuérdese del faraón en Egipto. ¿Recuerda? Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto que me celebre fiesta. Y el corazón del faraón se endurecía, ¿no? Decía, no los dejo ir, ya como quieras. Y ni conozco a Jehová, ni me importa obedecerle ni nada. Es más, ahora van a trabajar el doble y sin paja van a hacer ladrillos. ¿Se acuerda? El corazón del faraón. Varias veces sucedió así y el faraón endurecía su corazón. Pero después, hermano, dice la Biblia, y Dios endureció el corazón. Ya no le dio chance. Ahora el Señor, no quisiste, pues ahora el Señor endurecía su corazón y ya no hubo más chance para el faraón. No, pero era del mundo y es este ejemplo de Satanás. Ok, ahí les va uno de este lado. Saúl. ¿Se acuerda de Saúl? Escogido por Dios, hermano. Ungido por Dios. Hecho el primer rey de Israel. Aparte de por alto y guapo, y le dio las victorias contra ejércitos más poderosos que él. ¿Se acuerdan? Y Jehová estaba con él. Pero ¿qué pasó con Saúl? Empezó a desobedecer, a no escuchar las indicaciones. Dios le decía una cosa y él hacía otra.
le decían una cosa y hacía otra. Hacía continuamente lo que se le pegaba a su gana y hasta prometía y hasta presumía, hice lo que Dios dijo, ¿verdad? No reconocía que desobedecía, se fue endureciendo su corazón hasta que un día el Señor ya no le volvió a responder. Un día el Señor se alejó de él, lo desechó, así dice la Biblia. Fuiste desechado, le dice Samuel a Saúl, se ha buscado el Señor otro mejor que tú y ha sido desechado. Y después Saúl buscó a Jehová en algunas ocasiones y no fue respondida su súplica. Al final de sus días incluso fue a ver una bruja para invocar el espíritu de Samuel. Imagínense hasta dónde llegó Saúl. No se le olvide que al principio fue Dios quien lo puso ahí y estaba con él. Entonces ahí están esas ilustraciones. Marcos 4:13. Les dice también el Señor Jesús. Ya les dijo, ¿para qué? Para que los que no vienen con la actitud de recibir, pues ni entiendan siquiera. Los que vienen con un corazón duro, que ni comprendan. Los que vienen nomás a criticar, ni escuchen, ni comprendan de qué se está hablando aquí. ¿No sabéis esta parábola? Les dice, ¿no entendieron lo que enseñé? Les dice a sus discípulos, a los poquitos de la multitud, los poquitos que querían saber, no se iban a ir así como todos, ellos querían saber. ¿No sabéis esta parábola? Vean la pregunta de Jesús. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Por eso les digo, es bien importante esta parábola, porque entendiendo esta, tienes como la guía para entender todas las demás. Esta parábola nos va a ilustrar cómo nosotros debemos de tener la disponibilidad del entendimiento, de los oídos, de la mente y del corazón para poder recibir la revelación del reino de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, que ahora Jesús va a dar por medio de las ilustraciones y los ejemplos y las parábolas, porque ya no va a hablar claramente, todo va a ser por medio de ilustraciones y parábolas. Les voy a leer este comentario que encontré ahí. Dice así: Jesús no quiere hacer en nosotros mentes perezosas, sino activas. No quiere asumir la responsabilidad por nadie. Hermanos, somos responsables de cómo respondemos a la invitación del Evangelio. Lo va a encontrar por toda la Biblia. Así que usó este método parabólico, que es de ejemplos, de ilustraciones, para animar a cada uno a pensar y meditar por sí mismo en las cosas del reino. Presentaba la verdad de manera que cualquiera que tuviera la actitud correcta y el suficiente esfuerzo podía descubrir la verdad por sí mismo y por tanto poseerla de una manera real y personal. ¿No le ha pasado eso a usted? Que está estudiando algo y meditando y viendo las enseñanzas, de pronto entiende y lo entiende enfocado en su necesidad, en su momento, en lo que está usted buscando y dice, Dios me habló. ¿Le ha pasado? Es el objetivo de las parábolas. Y que busquemos, que profundicemos, que repasemos, que revisemos la palabra, qué significa, cómo era ese sembradío, cómo sembraban en aquel entonces, a qué se refiere, por qué, y empezar a buscar y entender las verdades espirituales que Dios quiere revelar en estos ejemplos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos? Que meditemos en la palabra, que escudriñemos la palabra, que pongamos nuestros oídos atentos a la palabra, que cerremos nuestros ojos e imaginemos la ilustración. Y todo eso dice la Biblia. Pero a mí este es el texto que más me gusta, ustedes lo saben. Salmo 1, verso 2. Entonces ahora el Señor Jesús va a hablar solamente por ilustraciones y parábolas. Y nos va a pasar muchas veces lo que a David, como que no entendíamos y al final, ¡oh, ya entendí!
Yo soy ese. ¿Saben cuántas veces, hermanos, en las prédicas yo me acuerdo? Estaba viendo la prédica y de pronto, casi al final de la prédica, me pasó muchas veces, decía, ya entendí. Muchas veces me pasó eso. Ya entendí. Ese soy yo, ni más ni menos. Así como a David. Ese soy yo. Todo lo que están diciendo, esa amargura y esa envidia y esas cosas horribles, sí están en mi corazón. Definitivamente el Señor me está hablando a mí. Y ese es el objetivo, hermano. Entonces, Salmo 1, verso 2. ¿Qué dice este salmo? ¿Por qué es bienaventurado ese varón que no anda perdiendo su tiempo en el consejo de malos, juntándose con los malvados, sentado en la silla de los escarnecedores, los que se burlan de Dios, perdiendo su tiempo en el Face? No dice así, va. Pero por ahí va. Dice, ¿por qué son bienaventurados? Porque en vez de andar en eso, han encontrado en la ley de Dios su delicia. ¿Sí están ahí en el Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, es lo que pretende el Señor Jesús. Obligar a la gente que quiere conocer de Dios a meditar en la palabra que se está sembrando. A meditar, a profundizar, a buscarla, a orar, a pedirle a Dios, revélame, enséñame, Señor. A buscarlo con todo el corazón. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En otra versión dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Otra, al contrario, en vez de andar perdiendo el tiempo con los pecadores, los escarnecedores y el consejo de malos, al contrario, les gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Otra, al que le agrada la ley del Señor y medita su ley de día y de noche, recibirá las bendiciones de Dios. ¿Qué más dice después el Salmo 1? Al que se deleita en la palabra, en ella medita de día y de noche, profundiza, la escudriña, investiga, ora, se le imagina, piensa. ¿Qué dice el Salmo 1? Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Las bendiciones de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la revelación de Dios. Como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, está fuerte, sólido, y su hoja no cae, está sano, fuerte, con raíces profundas, alimentándose de la palabra de Dios y la está comprendiendo y está creciendo y se está haciendo fuerte. ¿Por qué? Porque medita en la palabra y se deleita en ella. Y al final dice, y todo lo que haga, prosperará. ¿Le gusta, hermano? Pues eso es lo que quiere el Señor Jesús cuando nos enseña por parábola. Que te esfuerces, que ores, que profundices, que te imagines, que medites, que te vayas pensando, está padre esto, pero a ver, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Preguntándote, investigando, te obliga a ver otras versiones, otras cosas. ¿Qué dice esa palabra? ¿Qué significa en ese entonces? ¿Cómo eran los sembradíos? ¿Qué está hablándome aquí? ¿No le pasa eso, hermano? A muchos no, yo sé. Es lo que quiere Dios que hagas, ¿eh? Por eso está enseñando ahora por parábolas. Quiere que experimentes, que te esfuerces, que busques. Vea estos dos textos. ¿Por qué es esto así? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. ¿Ya está, hermano? Así que la fe es por el oír,
¿Cómo llega la fe a nuestra vida, hermanos? Por el oír. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Pero hay que oír, hay que escuchar, hay que poner atención. ¿Cuántos están aquí ahorita y están pensando en otra cosa? Preocupados dónde dejaron el carro, a ver a qué hora termina hoy tengo una fiesta, a ver si no se me hace tarde otra vez, es lo mismo. ¿Cuánta gente viene así? ¿Cuántos vinieron a fuerza? Porque si no, no les invitan a comer el domingo. Hermano, tengamos el hambre y el deseo de oír, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y entre más escuches la palabra y la medites y profundices en ella, más vas a entender. Primera de Pedro 2:27, es la fe, esta fe que nos salva, esta fe que logra trasladar nuestra alma de las tinieblas a la luz de Cristo, esta fe que le agrada a Dios al grado de perdonarnos todos los pecados, viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y nos va a dar nueva vida, vida eterna. Por eso 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, ¿qué va a pasar, hermanos, si entendemos la palabra y creemos la palabra de Dios? Recibiremos la vida eterna. Eso dice el Señor, para que todo aquel que en Él crea, en su Hijo, su Evangelio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Siendo renacidos entonces, recibiendo nueva vida, no de simiente corruptible, esto no es un nacimiento humano y terrenal, sino incorruptible, esto nos echa a perder y es eterno. ¿Y cómo se recibió este renacimiento? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. Esta es la palabra de Dios, esta palabra que es espíritu y que es vida. Decía Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Evangelio tiene el poder de darnos vida eterna cuando creemos en ella. Marcos 4:14, sigamos. Ahora Jesús va a explicar. Vamos a repasarla, para acordarnos la parábola desde el principio. En el 4:3, Marcos 4:3. Y ahorita vamos al 14, ya Jesús la va a explicar qué significa cada frase. Marcos 4:3, ¿ya están? Dice así, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. El Señor Jesús nos va a ilustrar en esta parábola 4 tipos de auditorio que hay en la multitud. En la multitud hay 4 tipos de auditorio. Aquí son tierra, ¿verdad? Tierra donde cae la semilla. El primero es este. Aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Verso 5. Aquí hay otro tipo de auditorio. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Tercer tipo de gente que está escuchando en la multitud. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El cuarto tipo de auditorio que hay en la multitud. Verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto del que tenga oídos para oír? Un oído dócil, un oído hambriento de las cosas de Dios, un oído necesitado, un oído humillado, necesitado de entender y de conocer las verdades de Dios. Y aquí va a empezar Jesús a explicarlo. A ustedes se los voy a explicar, dice Jesús.
El sembrador es el que siembra la palabra. En Mateo dice, el sembrador es el Hijo del Hombre, claramente. O sea, en este caso, Jesús era el que estaba sembrando, ¿cierto? ¿Y la semilla qué es? La palabra de Dios. Entonces empieza a explicar todo Jesús. El que siembra es el predicador, hermanos. Por ejemplo, ahorita yo estoy sembrando, aventando semillas así, ¿verdad? Pero hay estos 4 tipos de terrenos que vamos a ilustrar. ¿Qué es la palabra? La semilla que manda el sembrador. El que predica es el que está sembrando. Y ahora vamos a ver los 4 tipos de personas que hay en la iglesia, aquí escuchando, ahorita aquí están sentados estos 4. Verso 15, y estos son los de junto al camino, en quienes ¿quiénes son estos los de junto al camino? Acuérdense que Jesús dijo que cae la semilla, pero llegan las aves del cielo y se la comen. Esos son estos. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Quiénes son estos? Los del camino. ¿Cómo son los caminos? Allí los sembradíos no tenían rejas, no tenían barandales, no estaban cercados. Lo único que dividía uno de otro es el caminito entre ellos por donde iban y venían las personas y los animales. Ese pedazo de tierra se endurecía, se pisoteaba, no crecía nada ahí, se volvía seca y dura. Esta tierra es seca y dura. Y la tierra simboliza el corazón del hombre. O sea, que Jesús estaba enviando semillas, la palabra de Dios, pero parte de esas palabras cayeron en un corazón duro. ¿Y por qué era duro? Por tanto pisotearlo. Hay gente muy herida, muy amargada, por tanta carreta, por tanta carrilla. Se ha amargado, la gente se ha endurecido. El corazón duro es este auditorio con un corazón duro. Si se fija, esta semilla no entró, cayó ahí, rebotó, porque estaba seco y duro el terreno. Es el corazón duro, insensible, un suelo muy pisoteado. De tanto rechazar a Dios se ha endurecido, o por el engaño del pecado y está duro. Otra razón puede ser la autosuficiencia. ¿Conocen la gente que dice, yo no necesito, yo no ocupo, yo tengo esto, yo soy aquel, ¿verdad? Y eso hace un corazón duro. Ahí la semilla ni entra. Rebota en el suelo duro, llegan las aves del cielo y se la come. Aquí dice claramente Satanás. Viene y la quita. No, yo para qué esas cosas, puro fanático, loco ahí, puro amargado, hipócrita. Yo no necesito esas tonterías. Y el Señor dice, sí, no te dejes engañar. Ahí pura tranza, puro hipócrita. No, no vayas. Vente, échate unas chelas con los primos. Llega Satanás y mira, rápido, se le olvidó. Otro, el verso 16. Ahora los que cayeron junto al pedregal entre las piedritas. Esto era muy común en Israel. Gran parte del territorio de Israel es pedregoso. Es pedregoso. Entonces ellos entendían clarísimo la ilustración y sabían que en esos lugares muy pedregosos crecen apenas hierbitas chiquititas. Y se mueren rápido por tanta piedra y porque no hay profundidad. Dice así, estos son los que fueron sembrados en pedregales. Va a explicar el segundo tipo de corazón que se encuentra en la multitud. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, emocionados. Ay, gloria a Dios, sí, cierto, yo, Señor. Y todavía el predicador dice, pase adelante y haga una oración, repita conmigo. Y ahí vas y la repites. Y hoy hay fiesta en el cielo, eres hijo de Dios. ¡Ah, qué padre! Pues la recibió con gozo, dice ahí, ¿a poco no? En el encuentro y aquel, ¿no? Y dice, al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, está lleno de piedra y no hay tierra suave donde profundice esta semilla. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Ha conocido gente que se convirtió a cristiano y le duró 3 meses en la conversión?
un año, dos y adiós, no volvió a saber nada y hasta dice, no quiero saber nada más, ¿no? No había raíces. Fue superficial esa conversión, fue por emociones y hasta por manipulación, se lo voy a decir, porque hay muchos mercaderes corruptos del evangelio que tuercen las verdades para atraer a la gente, sacarle su lana y los engañan diciéndoles que son cristianos porque repiten una oración. Cosas así hay hoy en el evangelio. O predicadores que dicen que vengas porque Dios quiere hacerte rico, ¿no? Entonces la gente viene con esas ideas. O ven a Cristo para que recibas un milagro, ven, ¿no? Y pues esos no son raíces profundas, ni siquiera tienen el entendimiento de lo que es arrepentirse y creer el evangelio. Ni idea. Entonces esas son conversiones con mucho gozo, superficiales completamente. Esa gente ni entiende lo que implica seguir al Señor. Y fíjense lo que pasa. Son de corta duración porque cuando viene la tribulación, las pruebas o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, dice aquí. Esos les basta con que les hagan burla. Ay, sí, el aleluyita, ya se cree muy santito, mírenlo nada más. Ayer de borracho y hoy sí, muy santito con su Biblia. Ya con eso tuvo para que se desanimara, ya no, bueno. ¿Verdad que conocemos gente así? Y no dio fruto. Aquí la característica de los primeros tres terrenos, que les digo son el corazón del hombre, es que no hay fruto, hermanos. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Reciben la palabra esta gente de forma muy superficial, muy emocional, a veces con mucha manipulación. Y a veces, ¿saben por qué creen que son cristianos? Porque su mamá es cristiana, o su tío es cristiano, o su primo es cristiano, y piensan que ya como mi apellido Pérez, yo también. Y yo les repito, hermanos, no se confíen. Si ustedes, sus hijos han crecido en una casa cristiana, no son cristianos. Hasta que ellos reconozcan que son pecadores y crean en que la sangre de Cristo derramada por su culpa fue derramada para el perdón de sus pecados. Y habrá frutos si se convirtieron de verdad, como estamos viendo aquí. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer que esa conversión sea superficial, no sea verdadera. Otro terreno, el tercero. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Entonces ya vimos que uno es el camino, ¿verdad? Pisoteado, duro y seco. Cayeron unas ahí, esa semilla ni entró. Esa quedó arriba, llegaron las aves, se la comieron. La segunda ya entró entre piedritas, ay, como que quiso germinar, pero no tenía raíz, se secó. No dio fruto tampoco. Tercer tipo de corazón que hay en la audiencia. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Vean quiénes son. Los que son sembradas, la semilla cayó en un territorio donde había muchas espinas. Los que oyen la palabra, dice. Son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, esta es la gente que está atrapada por el mundo, enamorada del mundo, persiguiendo y anhelando las cosas del mundo. Los afanes, las prisas. ¿Conocen gente que nunca tienen tiempo para orar? No tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para ir al estudio bíblico, no tienen tiempo para ir a servir. ¿Conoce gente así? ¿Qué silencio tan feo? Antes digo, sí, yo. Está bien, pues. Fíjense lo que pasa. Gente atrapada por los afanes de ese siglo. El engaño de las riquezas. Lo que los mueve es conseguir dinero, tener dinero, ahorrar dinero, comprar cosas. ¿Qué son estas, según esta parábola? Espinas. Haz de cuenta que esta es una espinadero así y aquí salió una ramita de... Y estas espinas van a ahogar esa palabra. El engaño de la riqueza, las codicias de las cosas que ofrece el mundo, los antojos de la carne, la vanagloria de la vida, lo que ven los ojos. Dice, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra
y se hace como infructuosa. Otra vez, estos no dieron fruto. ¿Está quedando claro eso? Bueno, la primera ni entró la palabra. Y las otras dos no dieron fruto. Una porque no tenía raíces, fue una conversión emocional. Y la otra porque recibió, pero le gustó más el mundo. ¿Para qué le hacemos? Así de fácil. Estas espinas destruyeron la palabra que había. En la mañana me acordaba y les platicé a los hermanos esto que les voy a contar. Cuando el Señor hizo el milagro en mi vida del nuevo nacimiento, yo compartía con mis excompañeros de trabajo y había un amigo muy cercano mío. Nos tocó viajar por muchos lados juntos y compartíamos muchas cosas y yo le predicaba el evangelio. Y este muchacho recibía bien, pero no se entregaba, escuchaba y le gustaba, hasta me preguntaba cosas interesantes, pero no daba su brazo a torcer. Siempre que veo esto de las espinas y eso, me acuerdo de él. Llegó el momento que me dijo, me gusta todo eso. Yo creo que Jesús sí es Dios y lo que dices es verdad, pero... Y mira, puedo dejar todo eso que dices, las chelas, las fiestas, las malas palabras, las malas amistades. Pero no me pidas que deje mi morrita, dice. O sea, su amante, ¿verdad? Porque él era casado con sus hijos y tenía su morrita. Entonces decía, lo que quieras, pero no voy a dejar a mi morrita. Y todavía me acuerdo que me dijo, pues ¿ya la has visto? O es que estaba muy linda, ¿no? ¿Ya la has visto? O sea, entiéndeme. Y yo, no puede ser. Esos son los espinos, ¿no? O sea, sí recibes a Cristo, sí entiendes, pero amas más tu cochinada, lo que ofrece el mundo y el entretenimiento y las riquezas. Y eso ahoga lo poquito de palabra que habías recibido. Y no da fruto. ¿Sí o no? Están muy serios. ¿Sí habían escuchado esto muchas veces? Dice, entra y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No dio fruto. Van 3 tipos de audiencia, tipos de tierra donde cae la palabra. Recuerden que el sembrador es el mismo y la palabra es la misma, ¿eh? El sembrador es Cristo y la palabra es el evangelio puro del reino de los cielos. Ahí no hay falla, hermano. ¿Dónde está el problema? En el corazón del hombre, que aquí es la tierra donde cae la semilla. Y ya vimos 3 tipos donde no hay fruto. ¿Cómo dice el Señor Jesús que se conoce a los que son de Dios? Por sus frutos los conoceréis. No se deje apantallar, no es porque va a la iglesia. No es porque tiene la camiseta de soy de Jesús. Jesús es chido. No, eso no importa. No es porque fue a 8 congresos. No es porque son ujieres, ni aunque sean guapos, dicen. No porque cantan en alabanza. No, hermanos, es los que dan frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, en la Biblia, los frutos nomás son 2 cosas. No son las multitudes, Porque miran los frutos, porque hay mucha gente, ¿no? En ese caso, el Papa es el que tiene los frutos. Ahí se juntan 3 millones. O pedófilo, pornógrafo, violador de la luz del mundo. A esas iglesias son grandes. Entonces son los frutos, ¿no? En la Biblia, nomás 2 cosas son el fruto. Uno es el carácter, que se va pareciendo al de Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:20, ¿verdad? Y la obediencia. Eso es el fruto de un cristiano. ¿Dónde están los que están dando fruto, hermano? Nomás 3. ¿Qué pues? Ni un tejocotillo, nada. No hay fruto, hermano. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos pues. Examinémonos cada uno. Examinaos pues. Si Cristo está siendo formado en ustedes. Porque si no encuentras rasgos de que el carácter de Jesús se está formando en ti, no estás en la fe. ¿Cuál es la única evidencia? Frutos.
¿Qué son los frutos en la Biblia? Obedecer a Dios y transformar tu carácter al de la imagen de Jesús. ¿Estamos? Bien. Entonces dice, en estos tres no hubo frutos. A los afanes del mundo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, ahogaron la palabra y no dio fruto. Es la gente que está enamorada del mundo, de los placeres terrenales, del entretenimiento. Hermanos, ¿saben quiénes también son? Los zombies de la tecnología y las redes sociales. ¿Quién dice amén? ¿No? ¿Se han visto que hay unos como zombies? ¿Sí? En el teléfono. Horas, hermano. ¿Sí sabía? ¿Le han contado? A lo mejor hay unos en su casa. Bueno, no sé. Marcos 4:20. Falta un tipo, ¿verdad? Van tres. Estos no dieron fruto ninguno, los primeros tres. Unos estaba duro el suelo, el corazón duro. Otros entre piedras, ¿verdad? Cualquier problemita te alejas de Dios, porque no tienes raíz, te emocionaste cuando dijiste que ibas a seguir a Jesús. Y el tercero, pues entendiste, pero está más sabroso el mundo y el pecado, y no pienso dejar esto, así de fácil. No dio fruto. Cuarto, Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Ay, hermanos, también siempre hay estos. También siempre hay de estos. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Ahí estaba la tierra blandita, humedita. Entró la semilla profundo. Y nada le cubría el sol y germinó y creció la planta. Y dio fruto por fin. Dio fruto. Dice, son los que oyen la palabra y la reciben. ¿Qué es y la reciben? Porque todos la oyeron. ¿Sí o no? Los otros también oyeron. Y era la misma palabra. Y era el mismo sembrador. Pero ¿cuál es la diferencia? Estos la oyen y la reciben. ¿Qué es que la reciben? La obedecen, la creen, ¿verdad? ¿Cuántos? Está padre. No, yo no creo. No, dice, no, sí está, no, exagera. No, yo no creo que sea así. La verdad, no. Es bien exagerados. ¿Qué es que la reciben? La creen, la obedecen, la viven. Se vuelve su autoridad, su guía. Ya entendí lo que Dios me dijo, voy a obedecer. ¿Entendió? Estos son los que oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto. Obedecen y comienzan a transformar su vida y su carácter. Dan fruto, pero no todos igual. Unos a 30, unos a 60 y otros a 100 por uno, hermano. ¿Y eso en qué depende? Hermano, pues de la dedicación, de la consagración de cada uno, del tiempo que le dedicas, de lo que quieres. Hay gente que quiere más de Dios, ¿no? ¿Han oído ese canto que dice, yo quiero más de ti, ¿sí o no? Y habitar en tu presencia. Hay gente que quiere más y quiere más. Y otros, no, ya con eso, no me quiero hacer tan aleluya. Tampoco quiero ser fanático, dicen, ¿no? Y esos dan al 30, pero dan fruto, ¿eh? Los cristianos dan fruto. Repito, unos dan tejocotitos y otros dan melón. Pero dan fruto. Dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Quiénes son estos que dan fruto? Los del corazón sensible. ¿Saben quiénes son? Yo cuando pienso en mí, yo digo los de un corazón necesitado. Yo llegué necesitado. Pero ahorita les voy a decir algo. Un corazón sensible, ablandado, y fruto es la obediencia y el carácter. Pregunta, ¿alguien con un corazón duro, en donde un día cayó la semilla y rebotó, y las aves se la comieron, vino Satanás y se la llevó, puede un día convertirse al Señor?
Ay, me gustó, qué bueno. En la mañana no supieron qué decir. Ustedes dicen, sí, claro. ¿Y saben por qué? Porque el Señor puede trabajar en esa tierra. El Señor es bueno, hermano. Nomás expóngase a la palabra. En Ezequiel 36, 26 y 27, dice el Señor, y pondré un corazón de carne, quitaré tu corazón de piedra, y pondré mis estatutos, mis mandamientos, y pondré mi espíritu a habitar dentro de ti para que puedas obedecer. ¿Qué dice que va a hacer? Quitar el corazón duro de piedra, que pisotearon y le dieron mucha carreta, y nos va a dar un corazón de carne. Dios es bueno, ¿no? Es que yo me acuerdo, hermano, yo me acuerdo que a mí me predicaron antes, yo me acuerdo que me compartieron antes y rebotaba la semilla y hasta me burlaba yo y escarnecedor. Pero el Señor tuvo misericordia, hermano. Y el Señor tiene pico, pala, barreta y rompe la piedra y te quebranta, hermano. Yo me acuerdo cuando me convertí, mis oraciones eran, ya no puedo más, estoy cansado. Yo me acuerdo, estoy cansado, Señor, ya no quiero seguir más, ya estoy harto. Quiero conocerte, ayúdame. Todavía ni entendía, yo me acuerdo cuando dije, si existes, si de verdad existes, haz esto. Ya estaba yo clamando por ayuda. Y el Señor es bueno. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos amó, porque es misericordia. Y fue aflojando el corazoncito, y un día llegó la semilla tuétano. Ya estaba uno flojito, cooperando suavecito y buscando, clamando misericordia, consciente de su maldad. ¿Verdad que sí, hermano? Bueno. Lucas, vamos a terminar con esto. Es el mismo caso. Recuerden que estamos hablando de pasajes paralelos, porque son los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Entonces, esta misma parábola del sembrador la encuentra también en Mateo y en Lucas. Y vamos a terminar con en Lucas 8:15. Para que entendamos cuál es el fruto, ¿no? Y también la perseverancia, hermanos. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno, estos son de corazón blandito, sensible, necesitado y recto. Retienen la palabra oída. ¿Ven la diferencia a los otros que se robaban la palabra, se les iba la palabra, se secaba la palabra? Estos la retienen, porque entró profunda. Retienen la palabra oída, nuevamente, ¿por dónde llegó? Por el oído, hermano. Por el oír la palabra de Dios. Y dan fruto con perseverancia. Hermano, el cristiano verdadero y que da fruto va a perseverar, va a luchar, va a seguir. No olvidemos, hermano, que la única verdadera prueba de que somos de Dios es que damos fruto. Lo va a encontrar también en otros pasajes. Juan 15, ¿se acuerda? Bueno, una se acordó. Les cuento. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros sois las ramas, los pámpanos. Están injertados en la vid verdadera. Ustedes son los... Y su chamba es dar fruto. ¿Y qué dice ahí? Y la rama que no dé fruto será cortada y se secará y será echada en el fuego. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que el corazón con el que vamos buscando escuchar la palabra de Dios es bueno, es dócil, que tenemos nuestro oído atento,
que escudriñamos, buscamos, anhelamos conocer la palabra, es dar fruto, hermanos. Si tú eres noble y tu corazón está abierto para el Señor y vienes necesitado del Señor con una actitud humilde de aprender y de reconocer, esa palabra va a entrar hasta el fondo de tu corazón y va a producir un carácter nuevo, una vida nueva, frutos de obediencia y frutos de labios, de alabanza, hermanos, también. Y todo eso va a suceder si nosotros aprendemos cómo recibir estas palabras que ahora Jesús va a entregar de aquí en adelante por parábolas. Vamos a ver muchas parábolas de aquí en adelante. ¿Cuál es la guía? Dice Jesús, si no entiendes esta parábola, no vas a poder entender las demás. ¿Se acuerda? Porque en esta parábola nos ilustra el Señor lo siguiente. La palabra que recibimos de la Biblia no es un buen pensamiento, hermano. No son tips. Dicen, ay, qué buenos tips saben los cristianos. No, espérate, no son tips. La palabra que leemos aquí cuando venimos a estudiar, que está en la Biblia, es la palabra de Dios. No es una idea, no es una filosofía, no es un tip, no es un consejo. Es la palabra viva de Dios. El que la está diciendo es el Hijo del Hombre. Jesús dijo, son mis palabras, son espíritu y son vida. Nunca se le olvide que Jesús es el verbo, hermano. Él es la palabra de Dios. Jesús es los dichos de Dios. Entonces, número uno, debes de venir consciente. A ver qué me va a hablar Jesús hoy. Y la palabra es la autoridad de Dios, es la guía de Dios. Entonces, número uno, es Dios el que te está hablando. Número dos, su palabra es irrefutable y es verdad, hermano. No es para cuestionarla. Número tres, el asunto está en el corazón. ¿Con qué corazón venimos a buscar de Dios? ¿No? Y luego, ¿estoy dando fruto? ¿Recibí esto al grado de obedecerla de inmediato para producir fruto? Eso es lo que debemos de tomar en cuenta cada vez que estemos delante de una parábola que va a hablar el Señor Jesús. Y eso nos va a dar la capacidad de entender. ¿Y qué necesitamos hacer en medio de este proceso? Meditar, pensar, imaginarnos esta ilustración. Porque detrás de este ejemplo terrenal o natural hay una verdad celestial, espiritual, que va directa a confrontarnos con nuestra vida y a producir una vida nueva en nuestro ser. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué hace el diablo? Piense, en el verso 15, esas aves del cielo eran Satanás, ¿no? ¿Quién anda atento por si te pones durito? El diablo. Te pones duro, no recibes, eres muy arrogante. El diablo rápido recoge la palabra para que no penetre en ti. En el verso 17, el mundo. En el 17 es la oposición, las burlitas, la persecución por ser cristiano, ¿verdad? Y muchos desisten. Y en el verso 19, el amor por los placeres del mundo y el amor por el pecado. Estas cosas hacen que no demos fruto. ¿Cómo ve? ¿Aprendimos algo hoy? Hermanos, el Señor de aquí en adelante nos va a hablar por muchas ilustraciones y por muchas parábolas. Y les voy a decir una cosa, muchas veces predicadores dan unos ejemplos buenísimos que ilustran las verdades bíblicas. Hermanos, pero vengamos con un corazón dispuesto. Pero vengamos con una actitud de aprender, de reconocer que la palabra de Dios es autoridad en nuestras vidas y es la única que puede producir vida eterna. El Señor dijo, yo vengo a darles vida y a dárselas, ¿cómo? En abundancia. ¿Y sabe cómo va a llegar esa vida a nuestra vida? Por medio de la palabra. Pero puede rebotar con un corazón duro o puede perderse por tanto pedregal de que te digan, que te señalen, de que no le parezca a tu mamá. O puede perderse cuando te gana el mundo y la carne y prefieres eso
antes que la palabra de Dios. Y es que, hermanos, el Señor nos quiere bendecir y nos va a dar palabra de vida, pero tenemos que tener un corazón en donde entre la palabra y pueda dar fruto y podamos glorificar al Padre. Dice Jesús en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto, hermano? ¿Cuántos ya están dando fruto, hermano? ¿Qué pues, hermano? Revísese y verá que aunque sea un tejocotillo, ya está dando. El Hijo de Dios da fruto. Pero el Señor quiere que demos, ¿cuánto? Mucho fruto. Va a venir a podar, va a venir pruebitas para que crezca tu fruto y podamos glorificar al Padre. Dele un aplauso al Señor.